Lenguaje corporal, comunicación y uso del silbato por árbitros amateur pro. 1. Árbitros. Lenguaje corporal. El lenguaje corporal es una herramienta que el árbitro utilizará como ayuda para dirigir el partido, para demostrar autoridad y dominio de sí mismo. El lenguaje corporal por sí solo no es suficiente para explicar una decisión. Señales. Véase la regla 5 para consultar las ilustraciones de las señales. Uso del silbato. El silbato es necesario para dar comienzo al partido, primer y segundo períodos del tiempo reglamentario y también del tiempo suplementario o prórroga, tras un gol, detener el juego, para señalar un tiro libre o un penal, para interrumpir o suspender un partido, al final de cada periodo, reanudar el juego en caso de tiros libres cuando se requiere que los jugadores estén a una distancia determinada, tiros penales. Reanudar el juego tras haber sido detenido por amonestación o expulsión, lesión, sustitución. No será necesario hacer uso del silbato para detener el juego, por un saque de meta, de esquina, de banda o un gol. Para reanudar el juego en caso de la mayoría de tiros libres, saque de meta, de esquina, de banda o balón a tierra. Si se utiliza el silbato innecesariamente o con demasiada frecuencia, tendrá menos repercusión y relevancia cuando sea necesario su uso. Si el árbitro desea que los jugadores esperen el toque del silbato antes de reanudar el juego, por ejemplo para que los defensores se sitúen a 9.15 m, 10 id, en un tiro libre, deberá pedir claramente a los atacantes que esperen la señal. Si el árbitro hiciera sonar el silbato por error y se detuviera el juego, se reanudará con un balón a tierra. 2. Árbitros asistentes. Señal electrónica acústica. El sistema de señal electrónica acústica solamente se utiliza para atraer la atención del árbitro. Estas son algunas situaciones en las cuales puede resultar útil la señal acústica. Fuera de juego, infracciones, fuera del campo visual del árbitro, saques de banda, de esquina, de meta o gol, decisiones ajustadas, dispositivos electrónicos de comunicación. Cuando se utilice un dispositivo electrónico de comunicación, el árbitro indicará a los árbitros asistentes antes del partido cuándo puede ser conveniente utilizarlo, acompañado de una señal física o incluso sin esta. Técnica del banderín. El banderín del árbitro asistente debe estar siempre desplegado y visible para el árbitro. Para ello, se deberá llevar en la mano más cercana al árbitro. Al efectuar una señal, el árbitro asistente dejará de correr, estará de frente al terreno de juego, establecerá contacto visual con el árbitro y levantará el banderín con un movimiento claro, no apresurado ni exagerado. El banderín será como una extensión del brazo. El árbitro asistente deberá levantar el banderín utilizando la mano que empleará para la próxima señal. Si cambian las circunstancias y se ve obligado a utilizar la otra mano, el árbitro asistente deberá pasar el banderín a la otra mano, por debajo de la cintura. Cada vez que el árbitro asistente señale que el balón no está en juego, mantendrá la señal hasta que el árbitro se percate de ella. Si el árbitro asistente señala una infracción merecedora de expulsión y la señal no se ve inmediatamente, si se detuvo el juego, podrá cambiarse el tipo de reanudación conforme a las reglas de juego, tiro libre, penal, etc. Si el juego se ha reanudado, el árbitro aún podrá adoptar medidas disciplinarias, pero no sancionará la infracción con tiro libre o penal. Señales con la mano o gestos. Por regla general, los árbitros asistentes no deberán hacer gestos evidentes con la mano. Sin embargo, en determinadas situaciones, una señal discreta con la mano puede ayudar al árbitro. La señal deberá tener un sentido inequívoco, por lo que deberá acordarse en la reunión previa al partido. Señales. Véase la regla 6 para consultar las ilustraciones con las señales. Saque de esquina y saque de meta. Cuando el balón atraviese completamente la línea de meta, el árbitro asistente levantará el banderín con la mano derecha, mejor línea visual, para informar al árbitro de que el balón no está en juego y además, si está cerca del árbitro asistente, deberá señalarse si es saque de meta o saque de esquina. Lejos del árbitro asistente, se establecerá contacto visual y se seguirá la decisión del árbitro. Cuando el balón atraviese claramente la línea de meta, no será necesario que el árbitro asistente levante el banderín para indicar que el balón ha salido del terreno de juego. Si la decisión entre saque de meta y de esquina resulta obvia, no es necesario que el árbitro asistente haga ninguna señal, especialmente si lo hace el árbitro. Faltas. El árbitro asistente deberá levantar el banderín cuando se cometa una infracción o se dé un caso de conducta incorrecta cerca de él o fuera del campo visual del árbitro. En el resto de situaciones, el árbitro asistente deberá esperar y dar su opinión si se requiere. En ese caso,
deberá informar al árbitro de lo que haya visto y escuchado, y de los jugadores que hayan participado en la acción. Antes de señalar una infracción, el árbitro asistente deberá determinar si la infracción ocurrió fuera del campo visual del árbitro o si el árbitro tenía un campo visual reducido. El árbitro no habría concedido ventaja. Cuando se produzca una falta / infracción que requiera una señal del árbitro asistente, este deberá levantar el banderín con la misma mano que utilizará para señalar la dirección, lo cual ofrecerá al árbitro una clara indicación sobre a quién deberá concederse el tiro libre. Establecer contacto visual con el árbitro. Agitar ligeramente el banderín hacia adelante y atrás, evitando los movimientos exagerados o bruscos. El árbitro asistente deberá aplicar la técnica de esperar y ver a fin de permitir que continúe la jugada, y no levantará el banderín cuando el equipo contra el cual se haya cometido la infracción se beneficie de la concesión de ventaja. Por lo tanto, es muy importante que el árbitro asistente establezca contacto visual con el árbitro. Faltas dentro del área penal. Cuando un defensor cometa una infracción dentro del área penal fuera del campo visual del árbitro, especialmente si se comete cerca del árbitro asistente, este deberá establecer primero contacto visual con el árbitro para ver dónde está y qué medida ha tomado. Si el árbitro no ha tomado ninguna medida, el árbitro asistente hará una señal con el banderín, empleará la señal electrónica acústica y se desplazará claramente a lo largo de la línea de banda hacia el banderín de esquina. Faltas fuera del área penal. Cuando un defensor cometa una infracción fuera del área penal, cerca del borde de la misma, el árbitro asistente deberá establecer contacto visual con el árbitro para ver dónde está y qué medida ha tomado. Deberá hacer una señal con el banderín si es necesario. En situaciones de contraataque, el árbitro asistente deberá comunicar si se ha cometido o no una infracción, o si la infracción ha sido dentro o fuera del área penal, y qué medida disciplinaria se debería tomar. Si la infracción se produjo fuera del área penal, el árbitro asistente deberá desplazarse claramente por la línea de banda hacia la línea central para indicarlo. Gol dudoso, gol / no gol. Cuando esté claro que el balón ha atravesado completamente la línea de meta entrando en la portería, el árbitro asistente establecerá contacto visual con el árbitro sin dar ninguna señal adicional. Cuando se haya marcado gol pero no exista la certeza de que el balón haya atravesado completamente la línea de meta, el árbitro asistente primero deberá levantar el banderín para atraer la atención del árbitro y después confirmará el gol. Fuera de juego. La primera acción de un árbitro asistente para indicar un fuera de juego es levantar el banderín, empleando la mano derecha para obtener una mejor línea visual. A continuación, si el árbitro detiene el juego, el árbitro asistente deberá utilizar el banderín para indicar la zona del terreno de juego en la que se produjo la infracción. Si el árbitro no viera el banderín de inmediato, el árbitro asistente deberá mantenerlo en alto hasta que el árbitro se percate o el balón se encuentre claramente en posesión del equipo que defiende. Lanzamiento de un tiro penal. Si el guardameta se separara claramente de la línea de meta antes de la ejecución y evitara el gol, el árbitro asistente deberá indicar que el guardameta se ha adelantado, con arreglo a las instrucciones impartidas por el árbitro principal antes del partido. Sustitución. Una vez informado el árbitro asistente, por el cuarto árbitro o un miembro del cuerpo técnico, de que se ha solicitado una sustitución, deberá indicarlo al árbitro en la siguiente parada del juego. Saque de banda. Cuando el balón atraviese completamente la línea de banda, cerca del árbitro asistente, deberá señalarse directamente la dirección del saque de banda, lejos del árbitro asistente. Pero la decisión sobre la dirección del saque de banda es clara, el árbitro asistente deberá señalar directamente la dirección del saque de banda, lejos del árbitro asistente y este duda sobre la dirección del saque de banda, el árbitro asistente deberá levantar el banderín para indicar al árbitro que el balón no está en juego, establecer contacto visual con el árbitro y seguir la señal de este. 3. Árbitros asistentes adicionales. Los árbitros asistentes adicionales utilizan un sistema de comunicación por radio, distinto al de los banderines, para comunicarse con el árbitro. Si el sistema de comunicación por radio no funcionara, los árbitros asistentes adicionales utilizarán el palo de un banderín dotado con el sistema de señal electrónica. Por lo general, los árbitros asistentes adicionales no emplean señales evidentes con la mano, pero en ciertas ocasiones, una señal discreta con la mano puede ayudar al árbitro. La señal deberá tener un sentido inequívoco, por lo que deberá acordarse en la reunión previa al partido. El árbitro asistente adicional, tras determinar que el balón ha cruzado completamente la línea de meta al entrar en la portería, deberá
Informar inmediatamente mediante el sistema de comunicación al árbitro de que se debe conceder el gol. Hacer una señal clara con el brazo izquierdo en perpendicular a la línea de meta señalando el centro del terreno de juego. También deberá portar en la mano izquierda el banderín con el sistema electrónico de comunicación. Esta señal no es necesaria cuando el balón cruce muy claramente la línea de meta. El árbitro tomará la decisión definitiva. Otras recomendaciones. 1. Ventaja. El árbitro podrá conceder ventaja siempre que se produzca una infracción o falta, pero ha de tener en cuenta lo siguiente para decidir si debe aplicar la ventaja o detener el juego. La gravedad de la infracción. Si la infracción implica una expulsión, el árbitro deberá detener el juego y expulsar al jugador, a menos que se presente una ocasión manifiesta de gol. La posición en la que se cometió la infracción, cuanto más cerca de la portería adversaria, más efectiva será la ventaja. La posibilidad de iniciar de inmediato un ataque prometedor. El ambiente del partido. 2. Recuperación del tiempo perdido. Muchas de las paradas del juego son totalmente normales, por ejemplo saques de banda, saques de meta. Se deberá recuperar el tiempo perdido únicamente cuando dichas interrupciones sean excesivas. 3. Sujetar a un adversario. Se recuerda a los árbitros que deberán intervenir con rapidez para tratar con firmeza la infracción de sujetar al adversario, especialmente dentro del área penal, en los saques de esquina y los tiros libres. Al tratar estas situaciones, el árbitro deberá advertir a todo jugador que sujete a un adversario antes de que el balón esté en juego, amonestar al jugador si continúa sujetando al adversario antes de que el balón esté en juego, conceder un libre directo o un tiro penal y amonestar al jugador si la infracción ocurre después de que el balón esté en juego.